Ya vengo dictando este curso, así en la modalidad presencial, ese será el séptimo ciclo, claro. Un primer semestre de 4 cursos y ahora es el tercer curso de modernización en este nuevo ciclo virtual, el segundo virtual. Anteriormente ya estábamos dictando en la modalidad semipresencial. Ustedes saben cómo era anteriormente, que teníamos la misma plataforma, tal cual lo tenemos ahora, teníamos igualito las videoconferencias, pero había una fecha en la cual el profesor viajaba a la sede y tenía una videoconferencia presencial con los alumnos. Esa era la única diferencia con lo de antes. Y yo me imagino y espero que ni bien se supere eso, se vuelva a esta modalidad, porque si bien está muy bien el tema de la virtualización que disminuye los costos y nos acerca a las personas, el tema de poder dar alguna charla presencial o algún tipo de capacitación, y también depende del curso, juega un papel bastante importante. Otra cosa, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay mucha gente que decide llevar una maestría, no solo por los motivos que estuvimos mencionando hace un instante, de que tenga más oportunidad laboral, de que tenga más ingresos y de que aporte más a la sociedad, sino incluso de hacer un networking, de hacer un grupo, de conocer a cada vez más personas. Y ustedes saben que el tema de hacer networking es bastante importante. El tema de conocer cada vez más personas, porque ahora los proyectos son multidisciplinares. Ya no son solamente ingenieros con ingenieros o economistas con economistas, o los abogados con los abogados, no. Son multidisciplinarios. Nosotros debemos ser multidisciplinarios, sí, o sea, tenemos que tener esa mentalidad, pero eso no significa que tú vayas a poder hacer lo mismo que puede hacer un abogado, siendo, digamos, economista. Que tengas algunas nociones está muy bien para que puedan hablar el mismo idioma, pero si puedes hacer una alianza, una asociación, definitivamente son multidisciplinarios. Si uno ve las profesiones de los nuevos estudios que se están abriendo, de los emprendimientos de este tipo, intelectuales y profesionales, son multidisciplinarios todos. Esa es la tendencia. Y obvio, aparte de la digitalización. Les había estado comentando hace un instante que en muchas universidades los primeros temas, los primeros cursos que se llevan en las maestrías de gestión pública son los cursos de teoría económica de micro y macro. Eh, Vamos a nosotros empezar este curso de modernización, primero dando algunos puntos importantes acerca de lo que se entiende como el gobierno limitado. Luego vamos a hablar un poco acerca de lo que es la economía. Vamos a hablar un poquito de la sociedad civil, lo que les mencioné, un poco nada más. Y mi reto, y felizmente siempre se ha cumplido, es que en la cuarta videoconferencia, después de una serie de, por ejemplo, análisis institucional, de indicadores, estadísticas que vamos a analizar de manera internacional y de manera regional también, la meta que yo siempre me planteo después de terminar de hablar de esos temas es presentarles a ustedes la creación de la Secretaría de Modernización de la Gestión Pública que nosotros, con unos amigos aquí en Cusco, presentamos ante la municipalidad hace un tiempo. Entonces, yo tengo ese plan y la idea es que nosotros vayamos teniendo un conocimiento, un marco teórico, un marco lógico, un marco conceptual, para que en la cuarta semana aterricemos con eso. Y pues nosotros en nuestros respectivos centros de trabajo, si es que se dé el caso y se puede, sepamos y tengamos el instrumental metodológico y técnico como para poder implementar una Secretaría de Modernización del Estado, que al final de cuentas la lógica es esa. Felizmente en las anteriores experiencias siempre se ha cumplido el objetivo, así que estoy completamente seguro que esta no va a ser la excepción. Lo único que les voy a pedir, por favor, es que sean lo más puntuales posibles, y que en caso de que no puedan asistir o lleguen tarde, revisen las grabaciones. Las grabaciones siempre van a estar después de la clase o al día siguiente a más tardar. Y si por ahí me estoy demorando, la idea es que si tenemos un grupo, alguien me dice, profe, no lo ha subido todavía, o ha subido un link que está caduco, la idea es comunicarnos. A mí lo que me agrada con los alumnos no es construir muros, sino a mí lo que me agrada es tender puentes. Porque la idea del conocimiento o del proceso de aprendizaje es que tú te sientas cómodo, no que te sientas presionado, que el profesor te vaya a intimidar. La idea no es esa. La idea no es esa. Cuando pasa eso, se desvirtúa
se desvirtúa todo el proceso de aprendizaje. Entonces, bienvenidos nuevamente a nuestro curso. Perdonen, voy a volver a compartir. Por favor, ¿me podrían indicar si es que ya están viendo la pantalla? Ahora sí. Sí se ve, profesor, se ve. Correcto, gracias, gracias. A ver, bienvenidos al curso Modernización del Estado. En vuestro caso, el tercer curso. El tercer curso. En otros es el primero, el segundo, se va moviendo así en función de los grupos. Entonces, les había dicho que vamos a iniciar hablando un poco acerca de lo que es el gobierno limitado, un análisis de la economía, luego el tema de la sociedad civil y finalmente el material institucional para hacer diagnósticos a nivel internacional, regional, y nosotros podamos saber cómo formular, cómo crear, cómo proponer la creación de la Secretaría de Modernización de la Gestión Pública. Yo tengo el caso de Cusco, como les había mencionado, así que va a ser un gustazo para mí presentárselos. Y obvio que les sirva a ustedes para que lo puedan implementar en sus respectivos centros de trabajo, porque la virtualización es bastante importante, sobre todo en una situación como la actual, en la que se nos vino la virtualización a la fuerza, así que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Siempre me agrada empezar mis clases con esta frase. Thomas Dean, que significa asombro. Y la idea de esta frase, que la utilizaban mucho los griegos clásicos, como por ejemplo Aristóteles, era que ¿en qué momento te asombras? ¿Cuál es el instante en tu vida, en el día, en el cual tú te asombras? Y según Aristóteles y los filósofos griegos clásicos, el momento en el cual tú te asombras es cuando descubres algo, cuando aprendes algo que no conocías. Y entonces el proceso de construcción de la ciencia se ha basado en unas ganas de asombrarnos y en un gusto por descubrir cosas que antes no conocíamos. Y una palabra más, además del asombro, sería la duda. Sin duda y sin asombro, sin esas ganas de querer asombrarnos, no hubiéramos llegado a estos niveles de desarrollo. No hubiéramos podido mejorar cada vez y más rápido nuestros niveles de vida. Yo sé que, por ejemplo, por el tema de la desigualdad, que es un gran problema, hay muchas personas que todavía no pueden tener acceso a algunos bienes, se les hace bastante complicado, es cierto, y obvio, hay que preocuparse primero en ellos, hay que preocuparse primero en ellos. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que si uno hace un análisis histórico, pues antes eran muchísimas más las personas que, por ejemplo, estaban en situaciones de extrema pobreza y de pobreza. Lo que yo les estoy diciendo no quiere decir que no haya pobreza ni extrema pobreza, no, sino que antes era muchísimo más, muchísimo más. ¿Hay que seguir viendo la forma de superar esos problemas? Definitivamente, por eso estamos estudiando, por eso estamos acá. Esa es la lógica. Pero de que hay menos gente en situación de pobreza que, por ejemplo, hace 50, que hace 100, 150, 200 años, es un hecho. Es un hecho. Muchas zonas todavía marginales en situación de vulnerabilidad, también, sí, pero antes era mucho más. Antes era mucho más, o sea, hay cierto optimismo por ese lado. Se han superado muchos problemas, se han generado otros, es cierto. Y otra cosa, tenemos que ser conscientes, estimados maestristas, que cuando la vida en el mundo ha sido fácil, cuando la vida en el mundo ha sido pacífica, cuando no han habido problemas, los seres humanos, por el cableado interno que tenemos, somos conflictivos.
Somos conflictivos. Queremos llamar la atención. mm, Queremos pasarnos de vivos, como se dice. Y eso genera problemas. Si hay una persona que se quiere pasar de vivo y otra persona que se quiere pasar de vivo, chocan, problemas. En gestión pública no podemos permitir esas cosas. Es por eso que a lo largo del tiempo se han construido algunas instituciones, como por ejemplo la moral, en la cual una persona, por respeto, sepa que tiene que referirse a alguna persona, si es su profesor, de una manera, si es su superior, de una manera, si es una persona mayor, si es de por más que sea de la familia, se respeta. Más todavía alguien que recién conoces. Ese es un tema de regla moral. Y la regla moral, vamos a hacer un análisis de instituciones también en el curso. Y una regla moral no es una regla que ha sido creada por alguien en algún momento en particular. Una regla moral es un desarrollo, hay un par de abogados aquí, consuetudinario. Consuetudinario. La moral es cambiante a lo largo de mucho tiempo. La misma moral que nosotros tenemos ahora no es la moral de hace un tiempo. Es cambiante, pero hay algunas cosas que sí se quedan, como por ejemplo el respeto. El respeto sí nunca va a cambiar. El respeto sí nunca va a mutar. Siempre va a ser respeto. Que nosotros respetemos, que se nos haga fácil respetar a una persona y a otra persona se nos haga difícil respetarla, ese es otro tema. Pero de que el respeto es el respeto, definitivamente. Que tenemos que respetar a todos, definitivamente. Que en gestión pública no tenemos que querer pasarnos de vivos, definitivamente. ¿Por qué les digo eso, estimados maestristas? Porque esa gente que se quiere pasar de vivas son las que nos gobiernan. Y las que está ahí hace muchísimo tiempo. Tenga el color que tenga, venga de la tribuna que venga. Son gente que se han querido pasar de vivos. Si nosotros queremos ser en verdad agentes de cambio, debemos de evitar remedar lo mismo que hacen ellos, porque obviamente no son dignos de respetar. Esperemos que nosotros, con nuestras acciones, sí seamos burócratas, gestores públicos, dignos de respetar. Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí. Esa, esa es la voluntad y ese tiene que ser el, el norte siempre. Les decía que Taumasdein es una frase que utilizaba Aristóteles para referirse justamente a esa sensación del asombro, algo placentero, que nosotros sentíamos cuando descubríamos algo nuevo. La duda tiene mucho que ver con eso, y definitivamente no es una sola persona la que haya desarrollado todos los principios, todos los conceptos, las tradiciones. Es mucha gente, durante mucho tiempo. Y es por eso que, después de mencionar siempre esta frase griega, me salteo y hablo y dejo aquí la frase en latín, nullius in verba, y nullius in verba significa en boca de nadie. O no hay palabra última, no hay palabra final. ¿Y qué tiene que ver esto del nullius in verba con lo que les estoy contando? Que el desarrollo de la ciencia ha sido a través de un proceso de ensayo y error. De ensayo y error. No piensen que todas las hipótesis que una persona tenía cuando se llegó a experimentar fue verdadera, fue validada. No, se equivocó. Muchas veces nos equivocamos. Es más, quizás más veces nos equivocamos de las que acertamos, solo que no nos queremos acordar. Esas cosas pasan. Los seres humanos somos más emocionales que racionales. Parece que la razón sirve para justificar solamente nuestras pasiones, pero esas cosas pasan. La idea de ir formándonos un poco más es ser más conscientes de esto. Nullo sin verba significa en boca de nadie. Eso significa que la ciencia, el proceso de construcción de la ciencia, los aportes no se acabaron. No hay un punto final. Se siguen desarrollando, siguen habiendo cada vez más aportes. Y eso es lo interesante. Y eso es lo interesante. ¿Y por qué hay cada vez más aportes? Porque todos tenemos lo que se dice el bichito de la duda. A todos nos gusta asombrarnos. De una u otra manera. El proceso de ensayo y error se conoce como desde la metodología de la investigación. De hecho, van a llevar, me imagino, un curso de metodología de la investigación más adelante. El proceso de ensayo y error desde la perspectiva de ese filósofo vienes, Karl Popper, era un proceso asintótico.
Asintótico significa de ensayo y error. Entonces hay un montón de personas que van actuando en función a sus fines y con su conocimiento, y entonces algunas cumplen el objetivo, algunas no cumplen el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que queda? Lo que queda son el conocimiento de las personas que lograron el objetivo. ¿Qué es lo que se descarta? Lo que se descarta son los intentos, los fallos. ¿Pero son importantes los intentos y los fallos? Definitivamente. Todos son procesos asintóticos. Nos equivocamos, reformulamos, volvemos a intentar y hacemos lo mismo mientras va bien. Cuando las cosas cambian, nuevamente nos planteamos una problemática, nos enfrentamos a un problema y lo que hacemos es retroalimentar, analizar dónde pudo estar el error e intentar nuevamente. Si es que los seres humanos, y repito la idea que les dije a un inicio, no hubiéramos tenido esas ganas de atrevernos a hacer las cosas, no hubiéramos llegado a estos niveles de desarrollo, pese a que todavía hay muchos problemas. No pensemos de que porque hay problemas el modelo falló o las cosas que se hicieron antes fallaron. Que hay muchas que mejorar, superar los problemas, sí, pero ya hay una línea, hay una línea. Algo importante, algo muy importante, en la modernización del Estado es definitivamente el análisis primero de un Estado limitado. Y hay una palabra que tiene una larga data que nos puede ayudar muy bien a entender esto. La palabra es república y el término de república se empezó a gestar hace algún tiempo todavía, bueno, bastante tiempo, con los romanos. Esa idea, esa noción de república ha sufrido muchos cambios a lo largo del tiempo. Miren cuántos años han pasado desde que se empezó a hablar de esto de la república, pero hay algunas cosas que se van manteniendo, como que, por ejemplo, la república es la res pública, los temas públicos, la cosa pública. Cuando nosotros hablamos de república, podemos estar incluso mencionando una conversación de alguien. O sea, el hecho de hacer política desde el sentido de los griegos clásicos. En nuestros términos, actualizando el concepto, mutatis mutandis, dirían los latinos, la mejor palabra que nosotros podemos encontrar en nuestro diccionario como para poder reflejar a esta idea de la república es justamente el Estado de Derecho. ¿A qué nos referimos con Estado de Derecho? Entonces, a un paquete de instituciones, como pueden ver a continuación, que es la igualdad ante la ley, la democracia, la separación de poderes. También nos podemos atrever a aumentar aquí la Constitución escrita, porque ustedes saben que hay países como Inglaterra que no tienen una constitución escrita, ellos tienen una tradición del derecho completamente distinta a la nuestra. Si acá hay abogados, ellos definitivamente entienden el tema de la diferencia que hay entre el common law que ellos tienen y el derecho romano germánico que hay por este lado del mundo. ¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho van a ser una serie de instituciones, como las que ustedes pueden ver aquí, que lo que buscan es limitar el poder. O sea, el gobierno limitado. Les reitero lo que dije antes de grabar. Cuando mencione el término gobierno limitado, porque lo voy a hacer bastante, no me estoy refiriendo a una situación en la cual el gobierno se vuelva indolente a las necesidades de la gente, que no ayude a los más vulnerables. No, eso es lo que dice el discurso. Por favor, desde el punto de vista de la gestión pública, de la noción del Estado de Derecho, la limitación del poder significa que el gobierno esté limitado, que las personas que nos gobiernan estén limitadas por leyes. ¿Por qué? Porque el poder corrompe y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente.
no podemos darnos el lujo que quien esté acá no tenga límites a su gobierno. Tiene que tener límites. Es por eso que nosotros nos podemos dar cuenta que existe algunas instituciones como la igualdad ante la ley. Que en el Perú esto sea letra muerta no significa que no importe. No significa que nosotros debamos aprovechar y abusar de ellas. Que en el Perú no se cumpla la igualdad ante la ley no quiere decir que nosotros también debamos despreciar esta institución. Al contrario, si ustedes llegan a ser autoridades, jamás desprecien la igualdad ante la ley. Dejémonos de hacernos los vivos con las instituciones. Reconozcamos que existen reglas y que se tienen que cumplir. El respeto de las reglas justamente hace que nosotros podamos hablar de un Estado de Derecho y de un gobernante que tiene su poder limitado. ¿Qué cosa es lo que limita el poder del gobernante? Primero, la igualdad ante la ley. Y es interesante mencionar esto porque una cosa es hablar de la igualdad ante la ley y otra cosa muy distinta es hablar de igualdad mediante la ley. Y entonces, lo primero, igualdad ante la ley, sí está contemplado dentro del Estado de Derecho. Pero igualdad mediante la ley es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque el que tendría que igualar sería esta persona. ¿Y con qué criterios tendría que igualar? Le estaríamos dejando mucha responsabilidad a sus decisiones. Y entonces, una igualdad mediante la ley ya estaría rompiendo los estándares del Estado de Derecho. Así que tenemos que ser conscientes de siempre igualdad ante la ley. Ante la ley. Acá en el mundo occidental nosotros podríamos aceptar tranquilamente dos tipos de igualdad. Desde la ciencia política, la gestión pública, la igualdad ante la ley, y los creyentes, la igualdad ante Dios. O sea, incluyo el concepto religioso porque nos estamos refiriendo a Occidente. El pensamiento occidental son tres fuentes: griegos clásicos, los filósofos griegos clásicos, los juristas romanos, la jurisprudencia romana, y el derecho romano católico eclesial. Por eso que nosotros estamos bastante imbuidos en eso. Incluso los norteamericanos, obvio que se diferencian ellos por el tema de la religión y algunas concepciones, pero la lógica del derecho, la filosofía de los griegos y el derecho de los romanos también. Otro componente del Estado de Derecho es la democracia. Pero por favor, nosotros tenemos que ser conscientes de que hablar de democracia es hablar de un medio. No es hablar de un fin. La democracia no es un fin. La democracia es un medio. Si la democracia es un medio, ¿cuál es el fin? Y estoy seguro que más de uno se ha dado cuenta. El Estado de Derecho. ¿Qué cosa? Limitar el poder. Entonces, ¿qué es democracia? La democracia es cambiar de gobierno de manera pacífica cada cierto tiempo, poder participar en el proceso de elegir a la autoridad y o poder participar para ser autoridad y representar al pueblo. Democracia no es un fin, es un medio para cambiar de poder el gobierno de manera pacífica cada cierto tiempo. ¿Y por qué se tiene que cambiar de gobierno de manera pacífica cada cierto tiempo? Para limitar el poder y algo que la experiencia nos ha mostrado. Se tiene que cambiar los políticos con la misma frecuencia y por la misma razón que se le cambia el pañal a un niño. Listo. La democracia es un medio. La democracia no es un fin. El fin es el Estado de Derecho. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque los maestristas, a un nivel maestría, ya no nos podemos comprar el cuento demagógico de los políticos, vengan de donde vengan, cuando muchos de ellos se llenen la boca hablando de democracia. Muy conscientes en ello. No podemos ser los maestristas a este nivel, ya no podemos ser presa fácil de un discurso demagógico. Un discurso demagógico está dirigido a las personas que saben, que los políticos saben que no entienden las cosas que están diciendo.
la educación económica, la historia, conocer estos principios de Estado de Derecho, de la República, es un buen antídoto contra el mal del populismo que estamos experimentando. El populismo, que dicho sea de paso, es un gran enemigo de la República. El populismo desprecia el Estado de Derecho. Es por eso que tenemos que ser conscientes del mal que es y de cuál es el remedio y cómo se contiene a las autoridades y sus regímenes populistas. Otro componente del Estado de Derecho, como pueden ver ahí ustedes en la diapositiva, es la separación de poderes, que tiene una historia bastante particular porque el primer lugar en el mundo donde por primera vez hubo separación de poderes fue en Inglaterra, en el año de 1688, con la revolución que se conoce como la Revolución Gloriosa. La monarquía inglesa, hasta esa fecha, era una monarquía absoluta. ¿Qué significa eso? Que el rey decidía qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tenía que decidir, cómo se tenía que, a ver, sancionar los delitos, implementar las leyes, todo se encargaba el rey, la corte real. Y entonces, en 1688, en una revolución, lo que se le pidió al rey era justamente que la monarquía deje de ser absoluta y se convierta en una monarquía parlamentaria. ¿Y qué significó eso? Que ya no solo estaba el poder que nosotros ahora le podríamos llamar poder ejecutivo, sino aparece el parlamento, aparece el poder legislativo. Y con el tiempo, la función fiscalizadora que recaía en ambos grupos, en ambos poderes, se independizó y ahora nosotros tenemos, como en muchos países del mundo, poder judicial. Hace tanto tiempo y de esa manera fue como surgió el Estado de Derecho, desde el punto de vista de la separación de poderes. La monarquía inglesa fue la primera monarquía en toda Europa continental que se volvió parlamentaria. ¿Qué implicó esto? ¿Qué implicó esto que la monarquía se vuelva parlamentaria? Lo que implicó fue que el rey ya no podía abusar, porque cuando promulgaba algún decreto que atentaba contra los derechos del pueblo, los que representaban al pueblo, los parlamentarios, rechazaban esa propuesta. Entonces, ¿qué es lo que empezó a ver? Lo que Montesquieu, en una obra muy buena del siglo XVIII que se llama El espíritu de las leyes, decía separación de poderes. Check and balance. Check, control, balance, balance. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es la lógica entre estos tres poderes? Que tienen que estar perfectamente balanceados y fiscalizándose. Fiscalizándose. ¿Qué es lo que pasa en las dictaduras? Tanto de izquierda como de derecha. Lo que pasa es que el poder ejecutivo captura un poder, luego captura el otro y se perpetúa en el poder. Cualquier dictadura, cualquier sea el corte de la dictadura de derecha, de izquierda, lo que ustedes quieran, hace eso. Entonces, ¿qué cosa es una dictadura? Es lo opuesto a limitar el poder. Lo opuesto al Estado de Derecho. Los dictadores no respetan la separación de poderes. Se ríen y no les importa el Estado de Derecho. Entonces, ¿cuál es el problema de que hagan eso? De que van a abusar de su poder y ya no va a ser limitado. Y no podemos confiar en alguien que esté en el poder sin límites a sus mandatos. Porque somos seres humanos, el poder corrompe y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente. No podemos fiarnos, no se puede fiar. El momento en que tú te fíes ya están transgrediendo tus derechos o como en este caso pueden ser las libertades o la propiedad, la propiedad. Finalmente, podemos mencionar la Constitución, que en nuestro país es una Constitución escrita, ¿no? Hay otros lugares donde simplemente la Constitución termina siendo implícita, como en los países
anglosajones. La Constitución es un límite al poder. En Latinoamérica, y como se ha podido ver hace poco en Chile, es lamentable porque la Constitución se ha convertido en un arbolito de Navidad, en el cual todo el mundo quiere colgarle adornos, y la Constitución se ha convertido en una carta de buenas intenciones, cuando en verdad no debería ser así. Una Constitución es el límite escrito al poder, no es una carta de buenas intenciones. Tenemos que ser conscientes de la importancia de mantener y respetar los órdenes constitucionales. Vamos a hablar de ese tema, si bien al final hablamos del tema de Chile, de lo que ha pasado, no hay ningún inconveniente. Lo que a mí me interesa al inicio siempre de esta primera videoconferencia es que nosotros reconozcamos la importancia del Estado de Derecho. Terminando la sesión voy a subir las diapositivas y ustedes se van a dar cuenta que hay muchos links. Entonces, cuando ustedes tengan el archivo en PDF, en PowerPoint, van a poder entrar y ahí les estoy poniendo algunos vídeos para quienes les interese. Yo sé que hay gente que le pone un poquito más de empeño a sus clases de maestría que otros, y eso se nota definitivamente. Eso se nota definitivamente. En la siguiente diapositiva, permítame borrarles aquí. Voy a hacer mención en adelante a dos grandes engranajes que ya les había mencionado, que uno es el mercado y otro es definitivamente el Estado. Vamos a llamarle foro al espacio público y le vamos a llamar bazar a los intercambios. El mercado es el bazar, el foro es la política. La gestión pública tiene que ver con un análisis político, pero como nosotros necesitamos tener presupuestos para poder desarrollar políticas públicas, los presupuestos son recursos y los recursos son escasos. Tenemos que también ser conscientes de que tenemos que tener la lógica de mercado. Tenemos que aprender a entender cómo funciona el mercado para evitar que nuestras políticas públicas contravengan el funcionamiento de los mercados. Igual, les dejo acá una página donde ustedes van a poder revisar tranquilamente más artículos sobre el foro, sobre el bazar, y se van a dar cuenta de dónde viene toda esta lógica. Quizás el concepto más difundido y que por eso mismo tiene mucho arraigo por el consenso del cual ha surgido, es el concepto de Max Weber acerca de lo que es el gobierno. Y entonces, cuando nosotros hablamos del gobierno, estamos mencionando definitivamente a una institución que tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia en un espacio geográfico determinado. En un espacio geográfico determinado. Por el mismo hecho de que el gobierno es el monopolio de la violencia, es que lo tenemos que limitar. Esa es la lógica. Cuando los gobiernos se desbordan, es porque justamente la ciudadanía o las instituciones se dejaron de preocupar eso. Y en América Latina tenemos muchísimos casos. Y no solo recientes. Si uno hace un análisis de la historia, desde que éramos parte del virreinato de España, ¿no? Incluso hay muchísimos vestigios de que nunca hubo límites al poder. Y es por eso que nuestro país hereda una gran tradición mercantilista. Antes capturado por familias aristócratas, o sea, el poder capturado por familias aristócratas, hoy por hoy capturado por algunas familias que se mantienen, muchos grupos empresariales definitivamente,
e incluso, dependiendo de algunos momentos históricos, grupos sindicales, inclusive. Pero de que han habido algunos grupos con privilegios, eso es un hecho. Ese es un hecho. Y recordemos un poco nada más qué significa esto, ¿no? El privilegio. Privi es privado, legio es ley, ley privada. O sea, la ley que beneficia a un grupo. Las leyes en el virreinato beneficiaban a algunos grupos familiares, a las familias nobles, a los aristócratas. Yo que soy cusqueño siempre he sabido que lo primero que hicieron los españoles al llegar acá fue repartirse los terrenos de la Plaza de Armas del Cusco. Quienes conocen, bueno, se pueden ubicar. ¿Y quiénes eran las familias? Las familias que eran bautizadas, las órdenes religiosas. Si bien es cierto, el panorama se ve muy bonito, hasta el día de hoy se considera una de las plazas de armas más bonitas de Latinoamérica, por lo menos, pero si uno hace un análisis de qué es lo que pasó, cómo se conformó, fue pues que llegaron los conquistadores, expropiaron, ¿no es cierto? Y otorgaron privilegios a las órdenes. Lo mismo pasa ahora con algunas empresas, con algunas familias, y dependiendo sea el caso, con algunos, dependiendo sea el caso, incluso algunos grupos sindicales. Max Weber es un sociólogo alemán que se hace famoso porque escribe un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, en el cual hace un análisis histórico mostrando que las religiones protestantes son un poco más afines con la ética del trabajo y la prosperidad, a diferencia de las religiones de tradición judeocristiana como la nuestra. La lógica de Weber en ese libro, que lo hace famoso a nivel mundial, es por eso que empiezan a considerar sus demás obras. El concepto de gobierno que ustedes tienen ahí no es de la obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, sino es una obra que se llama Economía y Sociedad, que escribe Max Weber justo después de la ética protestante. ¿Cuál es la lógica en ese libro que le da tanta fama mundial a este señor? Y el que dice, no, los protestantes tienen una lógica completamente distinta sobre el paraíso. Y por ejemplo, a diferencia de los judeocristianos, los protestantes consideran que el paraíso se puede experimentar en vida siempre y cuando tú trabajes más. Porque el trabajo para los protestantes es una forma de alegrar a Dios. Igual los estudiantes entienden eso y para ellos no trabajan, su trabajo es estudiar. Entonces los que son más arraigados a la religión tratan de estudiar más y esforzarse más, no tanto por agradar solo a sus papás, sino por agradar a Dios. Es una idea religiosa que está muy metida en la cultura, por ejemplo, de los americanos. Nosotros, por otra parte, la tradición judeocristiana concibe al paraíso como un lugar en el cual uno puede llegar solamente cuando en su vida terrenal ha sido muy frugal con sus bienes, cuando no ha sido cuando se ha limitado, cuando ha tenido una vida bastante limitada. Hay una frase, y es más probable que pase un camello por el ojo de una aguja que vaya un rico reino de los cielos. O sea, cuando tú, y luego Jesús dice, no, mi reino no es de este mundo, haciendo un análisis que tú vives aquí en la tierra, padeces, vives muy limitado, pero cuando mueras en el paraíso, todo va a ser completamente distinto. Entonces, ¿qué tiene que ver esa implicación a nivel de la economía y de los desarrollos, de los indicadores de desarrollo económico, que inciden mucho con las políticas públicas? Porque una cosa es aplicar una política pública de modernización del Estado en un país desarrollado y otra es aplicar unas políticas públicas de modernización del Estado a Perú, a Bolivia, a Paraguay. Es diferente. La cultura, en este caso en particular, la religión, de una u otra manera, aunque la gente no lo quiera creer, influye muchísimo. Por eso que a día de hoy hay muchos países como Nigeria y sus pares africanos que son muy cristianos en su mayoría, y que a la par son países que tienen
bajos índices de prosperidad. Y no solo de prosperidad material, sino cuando se les pregunta en función a si quisieran tener más cosas, muchos de ellos dicen que no es necesario, porque mejor dicen, ¿por qué ahora? Y mejor ya en el paraíso, no necesito nada aquí en la tierra. Entonces, eso también influye muchísimo en las políticas públicas. Cuando nosotros hablamos, primero, del Estado de Derecho, de la separación de poderes, estamos hablando de los orígenes del Estado. En una maestría de gestión pública es importante que los alumnos, además de conocer y dominar el concepto de Max Weber, y de preferencia conocer su pensamiento, sus obras, obvio ser conscientes de que escribió hace 100 y más años, pero definitivamente si lo incluyen hasta el día de hoy, es porque ha podido trascender. Otras dos personas que escribieron hace mucho tiempo, y ya para finalizar la clase, son estos dos pensadores. Él es Thomas Hobbes, él es John Locke. Ambos se consideran filósofos contractualistas. Hobbes y Locke hacen análisis de filosofía moral. ¿Qué significa eso? Hacen un análisis de la costumbre de los pueblos a lo largo del tiempo. Y según sus respectivas investigaciones, ellos llegan a conclusiones similares, pero que a medida que van desarrollando su solución al problema que ambos identifican, la solución sí se va diferenciando. ¿Cuál es el problema similar que identifican tanto Hobbes como Locke? Y es que en un estado de naturaleza, así los llaman ellos, estado de naturaleza, cuando no hay gobierno, cuando no hay Estado, según ellos, reina la violencia. El hombre es lobo del hombre, decía Hobbes en su libro El Leviatán. Es por eso que tenía que haber un árbitro. Ambos dicen que tiene que haber una comunidad política. Esa comunidad política toma el nombre de Estado, está muy bien. Acá le vamos a poner Estado. Y hasta ahí, esos dos autores, Locke del siglo XVII, Hobbes del siglo XVI, identifican el mismo problema en el estado de naturaleza. Si seguimos así, nos vamos a extinguir. Tenemos que construir un Estado, una comunidad política, pero ambos empiezan a diferenciar aquí. Hobbes, por una parte, dice que el Estado debe ser incluso un ente que inculque aspectos morales a las personas. Y que la relación de los individuos con el Estado o con su comunidad política debe ser prácticamente desde que nace hasta que muere, de la cuna a la tumba. Locke se diferencia de Hobbes porque dice, está bien que existe una comunidad política, está muy bien, sí, pero el gobierno tiene algunas funciones básicas. No tiene que estar diciéndonos, por ejemplo, cómo debemos vivir. No debe inculcarnos aspectos morales, ni decirnos qué religión debemos tener. Lo único que debe hacer esa comunidad política es garantizar que todos los ciudadanos tengan algunos derechos, como por ejemplo, lo que se conoce en la tradición de los derechos naturales. 3 derechos naturales de la vida, de la libertad y de la propiedad. Eso es básico para Hobbes, que el Estado se encargue de proteger estos derechos. A esa tradición de Hobbes se le llama la tradición del gobierno limitado. A la tradición de Hobbes, bueno, con el tiempo, a esas gestiones en las cuales los gobernantes invaden las esferas
de las personas, o sea, las esferas personales, e incluso llegan hasta los aspectos morales, se conoce como totalitarismos. Entonces, miren, han escrito hace muchísimo tiempo esos dos autores, son los padres del contractualismo. Ambos identifican el mismo problema, estado de naturaleza. Si seguimos así, nos vamos a matar todos. Necesitamos un árbitro. Está bien, creamos una comunidad política, excelente. Y aquí es donde se diferencia. Hobbes va a decir por una parte que el gobierno debe estar con nosotros todo el tiempo, incluso inculcarnos aspectos morales, mientras que John Locke va a decir que no tiene que hacer tanto así, porque hay algunas cuestiones como nuestra moralidad y como los aspectos religiosos que solamente tienen que recaer en nuestra esfera privada. Nosotros decidimos. El poder no tiene por qué decidir por nosotros en función a esos temas, pero que ellos tienen una relación con nosotros, sí. ¿Y cuál es? Respetar, hacer respetar nuestros derechos naturales. Con el tiempo, definitivamente, las funciones del Estado se han ido ampliando y es bastante interesante hacer un análisis de cada una de ellas, porque acá podríamos hacer la separación de lo que son los derechos naturales con los derechos positivos. Los derechos positivos ya también tienen que ver mucho con el tema de la educación, con el tema de la salud y más, los cuales desde la lógica de la gestión pública son muy necesarios. ¿Por qué? Porque mientras más gente educada y mientras más gente sana haya, mientras más educados y mientras más gente sana haya, o sea, saludable, enhorabuena, mejor. Mejor para la gestión pública, mejor para el mercado y mejor para la sociedad civil. Así que, ¿aceptamos que puedan haber servicios de educación y salud pública? Sí. Que las podamos comparar con los derechos naturales, este es otro temita. Los derechos positivos no se comparan a los derechos naturales, pero de que tiene que haber preocupación del gobierno en temas de educación, de salud y quizás en otros más, también, definitivamente. Definitivamente, pero hay que evitar a toda costa comparar, o mejor dicho, poner al mismo nivel derechos positivos con derechos naturales, con derechos naturales. Hay un autor más, que es Edmund Burke. O sea, no lo pongo en las diapositivas, pero a mí siempre me agrada mencionarlo. Lo pongo por acá, Edmund Burke. Es un inglés también, que después de haber leído a Hobbes y después de haber leído a Locke, él se pone a pensar y dice, sí, está bien, debe haber un contrato social, ¿no? Pero, y acá es lo interesante el pensamiento de Edmund Burke, él dice, pero esta comunidad política no solo debe estar representada por nosotros y las autoridades que están encima de nosotros, sino Burke dice que nosotros debemos incluir en esta lógica de comunidad política a las personas que no están, pero que van a venir más adelante. ¿Y quiénes son esas personas que ahorita no están y van a venir más adelante? Las generaciones que vienen. Entonces, como que Edmund Burke ayuda y complementa un poco más a esta idea del contractualismo y dice, está muy bien, nos organicemos para tener una comunidad política y que resguarde algunos derechos y que haga, por ejemplo, obras públicas, hospitales, colegios, pavimentación de las calles, las carreteras, genial, sí, pero Burke nos hace la mención y nos dice, sí, está bien, pero tengamos siempre en cuenta que hay una generación venidera. No nos podemos contentar solamente con decir, la comunidad política somos nosotros y los que están arriba. No, incluyamos en la comunidad política a las generaciones venideras. ¿Cuál es la lección entonces de estos tres autores con la gestión pública, con las políticas públicas? No seamos cortoplacistas. No pensemos solamente en el corto plazo. Incluyamos el largo plazo en nuestras decisiones, que es lo que no vemos en gestión pública. Por eso, si queremos hacer agentes de cambio, debemos cambiar completamente esta lógica que tenemos de ser cortoplacistas, 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 e incluyamos el largo plazo en nuestras decisiones.
seamos conscientes también de que Edmund Burke, Locke, Hobbes son los padres del contractualismo. Tenemos que tener en cuenta estas consideraciones, si es que nosotros queremos tener un poco más de pensamiento sólido. Acá Simeón ya me está tomando hora, me dice, muy buena clase. Gracias. Me están tomando hora. Bueno. Por favor, tenemos el día sábado nuestro taller de reforzamiento académico. Lo he programado para para las 8, también a la misma hora. Entonces, el sábado nosotros vamos a complementar nuestro... A ver, en el taller de reforzamiento académico es básicamente si saben o no utilizar Clementina. Lo que se viene a la próxima clase, después de haber entendido nosotros el tema del Estado de Derecho, la importancia que va a tener, vamos a reconocer que las ideas son importantes. Ya nos dimos cuenta. Que las ideas son importantes. Miren, les he contado hace un instante de la Revolución Gloriosa, que fue la primera vez en la que el poder se limita. ¿En qué año fue? En 1688. ¿Quién influyó en la Revolución Gloriosa? Fue el pensamiento de John Locke. John Locke era el médico, porque en esa época pues el médico era abogado y eran personajes extraordinarios, multidisciplinarios. John Locke era médico, era el médico de un conde, y que ustedes saben, los condes la pasaban siempre muy bien y tenían problemas hepáticos. John Locke lo que hace es construirle un ducto de oro y le hace una operación, le salva la vida. A partir de ese momento, John Locke dejó de ser solamente el médico del conde, sino fue su asesor político. ¿Y qué fue lo primero que le dijo John Locke? Le dijo, dejemos de mantener a ese rey abusivo con su monarquía absoluta. Hagámosle una revolución para que se separen los poderes. ¿Por qué? Porque cuando hay una monarquía absoluta, los derechos del pueblo están fácilmente vulnerables para las autoridades. Nos hacemos presa fácil. Debemos tener un límite. Miren, son acontecimientos de la historia que pasan desapercibidos, que pasan muy desapercibidos, hay que ser bastante curiosos para llegar a ellos, pero que terminan teniendo muchísima trascendencia. Las ideas de John Locke se consolidaron en reglas de juego. ¿Qué cosas son las reglas de juego? Son las legislaciones. Por favor, apaguen sus micros. Son sus legislaciones. Y entonces acá hay algo interesante. La legislación es la ley. Las leyes generan incentivos a las personas para actuar de una manera, para actuar de otra manera o para no actuar. Por ejemplo, salió una ley, hay multa los domingos. Esa es una legislación. Obvio que, lástima las ideas que hubieron detrás. Esa era una legislación. Pero ¿qué incentivo tú tenías? El quedarte en tu casa, porque si salías hay una multa. ¿Cuál es el incentivo que nosotros tenemos para ir a votar? Que si no vas a votar tienes una multa. Hay muchas empresas y hay muchas instituciones públicas que también adoptan la política de incentivos. Si te quedas un poquito más, te pago más. Si rindes un poquito más, te voy a pagar más. O sea, generan incentivos de ese tipo. Entonces tenemos que ser conscientes que las ideas no son neutrales, que las instituciones no son neutrales, que las ideas y las instituciones son muy importantes porque generan incentivos para actuar de una manera, para actuar de otra o para no actuar. Y obviamente, en función a nuestras actuaciones van a estar los resultados.
Los resultados. Tenemos que conseguir entonces resultados, Estado eficiente, transparente y descentralizado. O sea, tienen que haber incentivos, instituciones e ideas que apunten a esto. Si no, de nada sirve. Miren, es un proceso largo, ¿eh? Un proceso largo en que aparezcan las ideas, en que se debata en la gestión pública, en los centros de estudio, la sociedad civil, que se vuelvan legislaciones, que las legislaciones empiecen a tomar forma y generar incentivos en las personas y finalmente que hayan resultados. Cuando el proceso se da desde las ideas hasta los resultados, lo que se logra es legitimidad. ¿Qué ha pasado en Chile, maestristas? Y ya para terminar la sesión, seguro tienen que ir a ver combate, por eso me toman hora. En Chile se ha impuesto una constitución que habrá podido tener buenos éxitos, buenos resultados económicos y sociales, ya pudo haber tenido buenos indicadores. Es cierto que en Chile del 80 al 2020 no hay ningún indicador que esté peor, pero ¿cuál es el detalle? El detalle es que no hubieron ideas detrás del modelo para que legitimen el modelo. Y entonces, ¿qué ha pasado? Ellos tenían una legislación que generaba ciertos incentivos, que generaba ciertos resultados, pero no tenían ideas que defiendan estas instituciones. ¿Y qué pasó en Chile hace un año, en el 19 de octubre del año pasado? Se quebró el orden público. ¿Por qué? Porque se notó, rebalsó la desconexión que había entre las ideas de las personas y la legislación. Como les dije hace un instante, los seres humanos somos más emocionales que racionales. La razón solo sirve para justificar nuestras pasiones. Lo que les ha faltado a los chilenos es generar un discurso, un relato. Y eso es una lección para todos en gestión pública, sobre todo si quieren ser autoridades. No se preocupen única y exclusivamente en tener sus indicadores en azulito, que estén todos muy bien. Preocúpense en generar un discurso para la población que vaya acorde con los resultados, definitivamente. Esa es la lógica, eso podemos aprender, eso podemos aprender. Hay muchísimas nociones que nosotros podemos aprender de la coyuntura actual, de lo que está pasando en Chile sobre todo, dentro de esta lógica de ideas, instituciones, incentivos y resultados. Que voy a repetir esta diapositiva si quiero una vez en cada sesión para ir afianzando bien esto. A mí lo que me interesa siempre en mis clases es que los alumnos reconozcan que las ideas son importantes, que pueden ser muy buenas, pero que también pueden ser muy, muy peligrosas. No sé si es factible participar. A partir de este momento, sí, justamente ya me quería despedir y darles la palabra a ustedes. Con mucho gusto los escucho. Bien, gracias, muy amable. Ideal sería, antes por favor, ideal sería que podamos levantar la mano ahí en el Zoom para que yo sepa el orden y les pueda dar la palabra, porque definitivamente tienen que hablar. Esa es la idea. Pascual estaba activando el micro. Empecemos con usted. Correcto. Bien, Los demás, por favor, levanten la mano para mantener el orden. ¿Cómo está? Bien. Buenas noches. Lo escucho. Bien, gracias. Sí, ante todos los compañeros, muy buenas noches. Sí, obviamente hay varias ideas que han estado desarrollándose y dicho sea de paso, digamos, hay no se escucha. reflexiones interesantes, ¿no? Entonces, sin embargo, hubiese sido ver, digamos, un poco reflexionando y discutiendo quizá desde el inicio. Por ejemplo, hay una idea que usted lanzó casi en en la primera parte de la sesión, en el sentido que en la actualidad había pues mayor pobreza extrema en comparación, digamos, yo que sé, décadas atrás o siglos atrás. Yo tomaría la palabra que usted decía, hay que poner en duda eso, y yo pondría en tela de juicio en el sentido siguiente. Es cierto que en la actualidad hay una inmensa cantidad de recursos y riqueza, por lo tanto, ¿no es cierto? Sin embargo, también hay una inmensa cantidad de pobreza, es decir, en comparación, digamos, con la anterior, con años, digamos, atrás, lo que en la actualidad está pasando es, digamos, el tema de que hay más ricos que no hayan cómo gastar su dinero
y hay pobres que literalmente mueren de hambre. Entonces, habría que ver, digamos, si bien es cierto, ha crecido, digamos, enormemente la riqueza, pero no, pues, no está distribuido apropiadamente, pues, ¿no? Entonces, eso un poco quería, digamos, un poco poner en tapete. Y ahora, el otro aspecto es, digamos, el tema de la igualdad ante la ley. ¿Qué se entiende eso? Por ejemplo, hay un concepto que se incorpora en la actualidad, por ejemplo, el tema de la equidad. ¿Es igual hablar, por ejemplo, de igualdad y la equidad? ¿En qué casos, por ejemplo, hay que considerar el tema de la equidad? Entonces ahí se rompe el tema de la igualdad, ¿no es cierto? Y es más, o sea, yo ponía, por ejemplo, yo podría poner un ejemplo, los congresistas tienen inmunidad parlamentaria. Entonces, por lo tanto, ya no es igual al común ciudadano, por decir, ¿no es cierto? Entonces, la igualdad ante la ley es altamente discutible. Y usted en algunas partes también lo ha mencionado, que muchas veces las normas se pueden dictar de acuerdo, digamos, quién esté en el poder. O sea, puede inclinar, digamos, creo que hay veces se interpreta mal, por ejemplo, lo que dice Max Weber, en el sentido, digamos, que el Estado o el gobierno tiene, digamos, el legítimo derecho del uso, digamos, de la violencia. Entonces, eso implica justamente las leyes le amparan a un gobierno, a un Estado, o a un Estado, digo, ¿cierto?, para que puedan hacer uso legítimo. Y cuando digo legítimo y por lo tanto legal, ¿no es cierto?, entonces ahí el Estado puede hacer uso. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, en los últimos tiempos se ha criminalizado las protestas sociales. Es decir, dice, por ejemplo, a ver, aquel que ponga piedras, digamos, en las carreteras será reprimido. Entonces, el Estado justamente hace uso legítimo de la violencia en ese marco, ¿no? Entonces, creo que esas cosas hay que, digamos, un poco ampliar y mirar, digamos, desde una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Entonces, y el último ejemplo que usted ponía, por ejemplo, las ideas y todo eso depende también, digamos, cuál es la orientación de las ideas. En Chile, obviamente, digamos, como usted ha mencionado, hubo, digamos, diferentes, o vamos a decir, un tiempo considerable, digamos, que ha estado, vamos a decir, sosteniblemente la constitución que tiene actualmente. Y no es que no haya tenido ideas, o sea, no, por detrás no había ideas, si es que no había. Lo que pasa, hay un momento que colapsa, pues no, ya no es sostenible en el tiempo. Si nosotros observamos, por ejemplo, en la actualidad, la prensa nos bombardea con una idea tremendamente y pensamos que es así, pero eso hay veces en la realidad concreta se hace insostenible y revienta las cosas, ¿no? Y creo que eso ocurrió en Chile, ¿no? Entonces, yo quería, digamos, un poco poner, digamos, en ya algo de conversación, yo qué sé, ¿no? Digo, de reflexión respecto a los temas que se ha estado tratando. Seguramente hay más cuestiones que hacer, sino que en el transcurso uno ha estado perdiendo, digamos, la idea que se ha estado dando. Muchísimas gracias por el espacio. A usted, más bien, muchísimas gracias por su participación. Yo realmente estaba preocupado porque de rato en rato había una señorita que activaba su cámara para bostezar y creo que me quería mostrar su cena y yo pensé que no estaban atentos. Definitivamente han estado atentos porque has tocado puntos que yo he mencionado al inicio, al medio y al final, así que me contenta que hayan estado, me contenta mucho que hayan estado atentos. Definitivamente, en el gráfico que estoy mostrando, he tomado apuntes de los aportes que tuvo su compañero Pascual. También voy a bonificar los puntos definitivamente a las personas que participan y les agradezco mucho. A ver, ha hablado de menor pobreza, el tema de la igualdad ante la ley y la inmunidad. Hablemos rápido de esos temas para empezar a generar algún debate. A ver, ahí están los datos de la pobreza. ¿Hay pobreza todavía? Definitivamente sí, pero como les digo, menos que antes. Ahí están los datos. Bueno, ustedes pueden buscar indicadores también para ver cómo es la pobreza a nivel nacional en el Perú también. Ha habido una reducción, de que siguen habiendo brechas definitivamente, de que tenemos que tomar cartas en el asunto definitivamente. Cuando yo les digo esto no significa que tenemos que dejar las cosas como están y esperar a ver si esas rayitas que están cayendo ahí van a seguir cayendo. No, para nada. En ningún momento las ideas que nosotros tenemos aquí son de inacción, porque no tendría ningún sentido. Son de actuar, sí, pero reconociendo algunas cosas. Y hay un detalle bastante interesante sobre la repartición de la riqueza. Miren, nosotros no tenemos que ponernos a pensar en que si las personas pueden tener los mismos niveles de riqueza. Nosotros tenemos que ponernos a pensar en los procesos
de acumulación de riqueza. Y que las personas que no puedan ingresar y no puedan ser dinámicos en ese proceso de creación de riqueza, también lo puedan hacer. Y no pensemos que la única forma de ayudar al pobre es quitándole al rico. Eso no tiene ningún sentido. La economía, y eso es lo que vamos a empezar a ver más adelante también, no es un juego de suma cero. No estamos hablando de una torta que si uno se come un pedazo de más, le está quitando un pedazo a otra persona. Eso no es así. Al contrario, nosotros en economía, en ciencias sociales, consideramos que la economía es un juego de suma positiva. Cuando dos personas intercambian, ambas personas mejoran sus posiciones iniciales. Por eso los intercambios son libres y voluntarios. ¿Qué significaría que nosotros tengamos que empezar a repartir la riqueza? Que exista una persona en el Perú o una comisión en el Perú conformada por personas muy inteligentes que puedan decir, esto es el mínimo que todos los peruanos debemos ganar por ley. Que los ingresos de todos los peruanos, entonces, buscar achatar a algunos para poder ayudar a otros, suena muy bonito en el discurso. Suena muy bonito en el discurso, pero ¿y los países que han querido hacer eso? Poner últimos a los primeros, ¿cómo están? ¿Cómo están? Lo bueno es que tengo en mis diapositivas muchos indicadores actuales haciendo comparaciones del Perú con algunos países y entre las mismas regiones del Perú. Así que lo que se viene en las clases, si van a estar tan atentos como su compañero Pascual, a quien le reitero mi felicitación y agradecimiento, esto va a ir bastante, bastante bien. Otro punto que se tocó fue la igualdad ante la ley. Y es cierto, es cierto. Los congresistas no tienen, están exentos de esto porque tienen una inmunidad. Y es interesante porque a medida que se fueron separando los poderes en Inglaterra, los reyes, como habían perdido el poder y tenían un parlamento que impedía que ellos sean abusivos, que impedía que ellos hagan lo que se les venga en gana, lo primero que empezaron a hacer fue pues acosar a los parlamentarios, perseguir a los parlamentarios, querer envenenar a los parlamentarios. Es por eso que se crea esa figura de igualdad ante la ley, que es una institución, una figura de igualdad ante la ley para que los parlamentarios que defienden al pueblo estén protegidos del poder del rey, que hasta en ese entonces, y hoy hasta el día de hoy los presidentes, tienen también muchísimo poder. Y entonces aquí, como les había estado explicando, surgen dos grandes tradiciones. Una tradición continental, encabezada por Francia, y una tradición anglosajona encabezada por Inglaterra. Por ejemplo, en Inglaterra la inmunidad parlamentaria es parcial. ¿A qué me refiero con ello? Que el parlamentario tiene inmunidad solamente en sus actividades parlamentarias. Fuera de ello, él es un sujeto común y corriente, expuesto a la igualdad ante la ley. Pero cuando va a ir a votar al Parlamento, cuando va a ir a proponer o promulgar una ley o cuando va a ir a una votación, él tranquilamente, él sí está supeditado a una igualdad, a una inmunidad parlamentaria. Y eso se llama inmunidad parlamentaria parcial. En Francia, la inmunidad parlamentaria es completa. O sea, el parlamentario francés tiene inmunidad en sus actividades parlamentarias o en las que no son parlamentarias. El Perú y toda América Latina somos herederos de la tradición francesa continental. Es por eso que nuestros parlamentarios abusan de la inmunidad para hacer un montón de cosas y un montón de delitos. No sé si estuvieron atentos al debate que fue hace algunos 2-3 meses. Fue interesante porque igual lo comentamos en clase cuando era la noticia. Y entonces decían, no, se le debe quitar la inmunidad parlamentaria. Y otros decían, no, se debe mantener, pero quizás ahí el debate, y era para no encasillarlos en esas dos opciones, la solución era pues que la inmunidad se vuelva parcial y no que sea una inmunidad total y completa. Porque debido a esa inmunidad total y completa, ¿qué incentivos tienen los congresistas? En ser corruptos, cometer delitos y ver la forma de reelegirse para seguir amparados bajo la inmunidad parlamentaria. Lo que les mostré en mi última diapositiva, ideas, instituciones, incentivos y resultados. Hay que empezar a analizar las cosas bajo esa lógica. Y otra cosa, no nos quedemos en ese discurso romántico, vayamos a los datos. Vayamos siempre a los datos. A la próxima clase les tengo un mapa en el cual vamos a ver cuáles son los países que más respetan el Estado de Derecho que otros. Y nos vamos a sorprender ahí encontrando las diferencias entre los países. O un tema más, por favor, no nos confundamos los conceptos de legalidad con legitimidad. No siempre van de la mano. No siempre van de la mano.
El tema de la legalidad significa que algo que esté estipulado en un papel, lo legal, eso es lo legal. Pero la legitimidad es un concepto ya más político que jurídico, porque la legitimidad va a ser cuán fácil va a ser para la gente, digamos, cumplir o aceptar una nueva legislación, una nueva reglamentación. Mientras más complicado se le haga a los ciudadanos cumplir o aceptar una nueva legislación, es más difícil que se pueda lograr legitimidad, por más que exista legalidad. Yo sé que el papelito va a estar firmado ahí con un membrete acá arriba y con un celito aquí abajo. Correcto, sí, pero el hecho de que sea legal no significa que tenga inmediatamente la legitimidad del pueblo. El proceso de la legitimación es un proceso bastante tedioso, es bastante complicado. Se tiene que atacar por diferentes flancos. No es algo que automáticamente tienes el papel y logras la legitimidad. Son conceptos diferentes. No es la misma la lógica política que la lógica jurídica, en casos en particular como estos. Sobre el tema de la pobreza, para cerrar la pregunta, es cierto que, por ejemplo, nosotros podemos ver que hay cada vez más pobres o que las noticias en los medios tradicionales vayan a mostrar eso. Es cierto, pero también tenemos que ser conscientes de que lo que nosotros vemos, por más que recorras el Perú profundo, no es todo lo que existe. No es todo lo que existe. Y si hay muchos casos, por ejemplo, la India y China nada más, que han sido casos que han superado pobreza de manera increíble. Gran parte de los motivos por los cuales las líneas que ustedes están viendo ahí va disminuyendo cada vez más es justamente por la superación de la pobreza en China y en la India, porque son los países que tienen más población. En el Perú se ha avanzado mucho, sí, pero falta todavía. O sea, hay algunos indicadores que dicen que es 23% de pobreza. Los más optimistas, yo leí hace un par de años que decían 19, pero optimistas. Entonces nosotros en gestión pública siempre tenemos que ir pues por el peor dato, para tratar de ser un poco más, bueno, a la hora de diagnosticar los problemas y las políticas públicas, para ver la forma de la amplitud y de la cobertura del plan, del proyecto o del programa que se quiera implementar. Como estamos a nivel de maestría, definitivamente vamos a ampliar más conceptos. Yo le agradezco nuevamente a Pascual la intervención. Está muy bien, está genial. Estamos recién empezando a hablar. De hecho, vamos a seguir tocando estos temas. Igual, al final de las sesiones, nosotros tenemos esta oportunidad para intercambiar comentarios. Alguien también puede decir, profesor, los datos que usted está mostrando ahí son falsos y tiene otros datos y puede compartir así. No hay ningún problema. Esa es la idea. Esa es la idea. Cuando yo les dije al inicio que ustedes son los protagonistas de su educación, no significa pues que vayan a estar abandonados por el docente. Y otra cosa más, por favor. Sí, estuvo excelente la participación, pero veamos la forma de mejorar el tema del audio, porque yo le tuve que aumentar todo el volumen acá a mis audífonos para escuchar bien el comentario de Pascual. Incluso habían partes que se entrecortaron y muchos compañeros sí no lograron escuchar casi nada. Mejoremos eso para poder mejorar también los diálogos, la comunicación. Igual pueden manifestar cualquier inconveniente en el chat y todo eso. Romy me pide que los alcances del primer trabajo. Correcto. A ver, entonces, permítanme, voy a dejar de compartir esto. Voy a entrar a la plataforma de una vez. En la semana 1 nosotros tenemos las indicaciones de producto integrador. Voy a compartir la pantalla. A ver, estimados, lo que tenemos que hacer es un ensayo. El ensayo tiene, bueno, 3 grandes partes, ¿no? Una introducción, desarrollo, conclusión. Yo les recomendaría que también le pongan títulos originales, sean originales con sus títulos. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? A ver, van a entrar a la página de la modernización del Estado, la Secretaría de la Gestión Pública, van a buscar cuáles son los pilares y los ejes de la modernización. Tienen que investigar ahí cuáles son los pilares y los ejes de la modernización y hacer un análisis de una institución pública de la que ustedes trabajen o la que tengan mayor facilidad para los datos, para el acceso a los datos, y hacer un análisis de esa institución en función a los pilares y los ejes de la modernización del Estado.
Esa es la actividad que nosotros tenemos como trabajo individual. Las preguntas frecuentes en esta primera sesión y en función a este tema son básicamente la extensión del trabajo y el tema de la carátula. A ver, la carátula, el modelo ya lo tienen en la plataforma Clementina. Es una carátula que es la plantilla que nos ha dejado nuestro jefe. El magíster Germán es el jefe del área de política de gestión pública. Entonces, la carátula está en función con sus datos y todo eso, pero ustedes ya saben que tienen que cambiarlo al curso actual y al nombre del docente. Y el otro tema era la extensión, es la segunda pregunta frecuente. El tema de la extensión, a ver, si bien es cierto, no está estipulado cuál es un mínimo, cuál es un máximo. Yo, por experiencia, los mejores trabajos que he calificado han estado entre 8 y 11 páginas en este primer ensayo. En este primer trabajo, en esta primera semana, los mejores trabajos que yo he calificado son entre 8 y 11 páginas. Los mejores trabajos que he calificado. Si eso les puede servir para que tengan alguna referencia, excelente. Y no se olviden, por favor, los ensayos tienen 3 partes. Introducción, desarrollo y conclusión. Seamos originales siempre, evitemos estar copiando y pegando del internet, porque ustedes saben que ahora nosotros tenemos la extensión Turnitin, entonces podemos ver fácilmente ahí cuál es el grado de similitud. En la universidad aceptamos los trabajos con 25% de similitud. Si es más, hacemos la observación a los alumnos y si eso persiste, el trabajo se rechaza. Así que por favor, tengamos mucho cuidado con eso. ¿Cómo se puede superar esta dificultad? Parafraseando y aprendiendo bien el citado, el tema de cómo se debe citar la fuente. De cómo se debe citar la fuente, también hay un archivo que dice Manual APA en la pestaña de información general del curso. Tienen ahí todas las herramientas para que tranquilamente puedan desarrollar este primer trabajo individual. Quedo atento a alguna duda, alguna pregunta en función a este tema. Si alguien, si quiere, activa su micro y quiere hacer una pregunta, también este es el momento, por favor. Este es el momento. Bueno, estimados, al parecer, todo bien. Por favor, quisiera que alguien me indique, ¿ya tienen? Robert dice, ¿qué pasa si no trabajamos en una institución? Correcto, gracias por la pregunta. Por favor, vean la forma de poder preguntar a alguien y sobre todo en función al acceso a los datos, la facilidad del acceso a los datos. Si no tienen tampoco algún conocido, no hay voluntad por parte de sus conocidos para ayudarlos, bueno, elijan alguna institución, ingresen a su página web, vayan a sus documentos de gestión, documentos de trabajo y busquen ahí el tema de los lineamientos de la política de los ejes y pilares centrales de la política de modernización de la gestión pública. Esa sería la solución en caso ustedes todavía no tengan la experiencia suficiente, que no hay ningún problema, no es que tienen más o menos puntos, no hay ningún problema. Si tienen esa dificultad, pueden entrar a internet, pero yo les recomendaría que consulten con alguien quizás para que los indicadores que tengamos sean un poco más actuales y más serios. Rubén, adelante. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Bueno, primeramente es gratificante de repente recibir este tipo de experiencias, ¿no? En mi caso es una nueva experiencia y realmente es gratificante entender, digamos, los temas netamente de modernización del Estado, ¿no? En particular, mi experiencia es la primera vez que, bueno, yo no trabajo en el sector público, pero es gratificante, ¿no? Aprender nuevos conceptos y obviamente de su parte también, ¿no? Al impartir, digamos, los conocimientos de manera fluida, ¿no? Entonces, agradecerle los conocimientos brindados. Otra cosa, profesor, yendo netamente a lo que es el trabajo, un favor, le agradecería mucho, digamos, la mayoría, o creo que gran parte de los compañeros que estamos llevando la maestría en gestión pública, no laboramos en una institución del Estado. Entonces, para lo cual yo le solicitaría o le pediría que no se haya la forma de que en un día de la semana de repente nos pueda
dar, digamos, un poco más de alcances para poder realizar el trabajo, porque de todas maneras se nos hace un poco difícil, ya que no tenemos, digamos, cierta noción de las políticas o, bueno, de lo que en realidad trata una entidad del Estado, ¿no? Entonces, solamente eso. No, correcto, con mucho gusto, definitivamente, cuenta con ello. Cuenta con ello. Habría que ver la forma entonces de quiénes son los estudiantes que tienen esa dificultad. Quedamos un día, mañana o pasado, quizás de preferencia mañana. Estimado Rubén, yo te noto muy pilas y me agrada mucho que tenga estudiantes así. Por favor, y dice Romy también que tiene ese problema. Excelente. Entonces, ¿les parece que con los que tienen esa dificultad nos juntemos el día de mañana? Sí, por favor, alguien que pueda hacerse cargo. Profesor, muy buenas noches. Giseli le saluda. Me estoy escuchando muy bajito, discúlpeme. ¿Me escucha ahora? ¿Me Bajito. escuchan? Bajo. Sí, por favor, estoy escuchando muy bajito. Si es una pregunta puntual, también la pueden hacer por el chat. ¿Ahora me escucha? Muy bajito le escucho. Profesor, bueno, voy a tener que elevar la voz un poquito de repente. No sé qué pasa con el audio. Sí, Bueno, va a disculpar de repente, no sé qué pasa de repente es el internet también porque no está configurado bien. Con respecto a lo que decía mi compañero, sí, definitivamente, si bien es cierto, no todos de repente trabajamos en una institución del Estado, en una institución pública, considero que de repente estas instrucciones que usted vaya a dar sea para todos, no solamente para quienes no trabajan o en una institución pública, ¿no? Si bien es cierto, los que trabajamos dentro del sector público tenemos algo de noción, sí es cierto, con respecto también a la modernización del Estado, a los ejes transversales, centrales que puedan haberse establecido, ¿no? Con el tema de planificación estratégica, los planes, la implementación de los programas por resultados, que también está, pero necesitamos tener definitivamente claro cómo es que se va a elaborar este tema del trabajo que usted desea, ¿no? Que presentemos. correcto, está muy bien. Perfecto, perfecto. Me alegra más bien que sean así. Está muy bien. Yo contento. Dice Romy, dice son varios. Robert dice, muy mal pedido Rubén, correcto. Rubén dice, profesor, reforzante parece el día viernes. A ver, podría ser el día viernes, pero por la tarde. La verdad que tendría que ser el día viernes por la tarde. Se me hace a mí más fácil el día de mañana a las 8 o el día. Podemos también, a ver, podemos hacer algo. Nos vemos el día sábado con el taller de reforzamiento académico y yo tranquilamente amplío un día la fecha de entrega del producto, no hay problema. Cosa que ustedes, por ejemplo, van teniendo estos días, jueves, viernes, van sacando información, averiguando, preguntando, y el día sábado que nos veamos en el taller, hablamos de ese tema y yo tranquilamente me comprometo a ampliar la fecha, aunque sea 2 días, hasta el martes, para el trabajo, para no forzar tampoco y hacer estas cosas. Yo contento de ayudarles porque la idea es que ustedes den lo mejor de ustedes y saquen las mejores notas. Gracias, Cristian, por ese comentario. Gracias, Cristian, por ese comentario. Correcto. Entonces, ¿les parece? Nos vemos el día sábado en el taller de reforzamiento académico. Hablamos en particular de este tema y yo amplío la fecha de entrega del primer producto un par de días más. ¿Sí? Correcto. Correcto. El día sábado a las 8. Excelente. Está bien, Muy profesor. bien. Una cosita más, disculpe que le Sí, interrumpa. sí, Una cosita más. Miseli. Sí, discúlpeme que le interrumpa. No, no te preocupes. Con respecto al trabajo, también me olvidé de repente preguntarle si hay alguna limitante, si tiene que ser bien sintetizada o puede ser amplia, ¿no? Depende
Porque lo pregunto porque a veces algunos docentes nos piden una cantidad de hojas o analizan el tema de síntesis, ¿no? Del ensayo que se vaya a presentar. O podemos ampliarla. Sí, como les dije, el rango de los buenos trabajos que he revisado está entre 8 y 11. Si desean explayarse, háganlo. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Algo que se me está olvidando, por favor, participen en el foro de la primera semana. Participen en el foro, por favor, participen en el foro. No solamente con sus opiniones, sino también respondan, cuestionen, amplíen las opiniones de sus compañeros. Por favor, hagan eso. Demuestren también participación en la plataforma. Intégrense. Correcto. Igual, de todas formas, el taller de reforzamiento del sábado es voluntario, no es obligatorio, no es obligatorio. Quienes deseen, quienes tengan tiempo y quienes les interese y necesiten, yo estoy seguro que ahí van a estar para poder hablar de estos temas. Estos días entonces, por favor, sobre todo a los estimados maestristas que todavía no han tenido alguna experiencia en la gestión pública, vayan investigando algunos temas. El día sábado conmigo afinamos los detalles, pero por favor, ustedes ya tengan algo de conocimiento. Googleen un poquito y pongan Secretaría de Modernización del Estado, la política de modernización del Estado, los pilares, los ejes transversales. Empápense un poquito del tema y conmigo ya afinamos algunos detalles para que todo salga bien. También tienen que poner de su parte, no se preocupen. ¿Ya? Correcto. Correcto. Voy a dejar de compartir entonces. Profesor, disculpe sus datos, su teléfono para comunicarnos. Eso sí, me pareció bastante raro que no esté habilitada la opción ahí en nuestra plataforma Clementina, porque el mes pasado tranquilamente yo me uní al grupo de WhatsApp de los chicos mediante esa vía. Entonces, no sé, ¿ustedes ya tienen algún grupo del ciclo pasado, por favor, del curso pasado? ¿Ya han elegido a sus autoridades, a sus delegados? Coméntenme, por favor. Sí, profesor, hay un grupo que se ha creado en el curso de Estructura, Organización y Funcionamiento del Estado. Un grupo y un delegado también tengo entendido. Entonces, no sé si sea Excelente. Entonces yo le pido, por favor, a ese delegado que me agregue. Voy a poner ahorita mi número aquí en el chat. Y se pueden comunicar conmigo por WhatsApp a cualquier hora. A cualquier hora. Y si es necesario una llamada o una videoconferencia individual o con algún grupo, lo coordinamos por WhatsApp. Lo coordinamos por WhatsApp. Comuníquense a cualquier hora y coordinamos por WhatsApp. Si es una pregunta puntual, puede ser por ahí. Si tiene que ser alguna llamada, entonces tranquilamente yo les digo que en ese día, a qué hora estoy libre y nos comunicamos. Si es que es un tema un poquito más complicado y tiene que ser una videoconferencia, igual, lo coordinamos todo por WhatsApp y me escriben a cualquier momento, no se preocupen. No hay límite, no hay impedimento en función de tiempo. Me escriben nomás a cualquier hora para coordinar una llamada, para coordinar alguna reunión o para hacerme alguna pregunta puntual. Yo con todo gusto y súper dispuesto a poder ayudarles a ustedes. De eso no se preocupen. ¿Sí? Correcto. Entonces, no se olviden, por favor, sería bueno que me agreguen ahora mismo. Yo estoy ahorita frente a mi teléfono. Sería bueno que el delegado, por favor, me agregue en este mismo instante para que todo esté tranquilo. ¿Quién es el delegado? Romy es la encargada. Por favor, agrégueme al grupo. Profe, buenas noches. ¿Cómo está? Dígame. Para agregarle al grupo, el administrador que nos creó es la misma plataforma. Entonces yo ahorita, por ejemplo, estoy entrando y no es imposible agregarle. Correcto. Entonces creamos otro grupo, ¿les parece? Porque lo más probable es que en un par de días
se habilite la opción en la plataforma y creemos el grupo, pero para no estar incomunicados, mejor podemos crear un grupo temporal. Alguien, por favor, se podría Ya, hacer profe, cargo de entonces ello. lo Sí, Romy, agrego. le agradezco mucho, le agradezco mucho. Sí, creemos un grupo temporal para estar comunicados Ujú. estos días, que son los más importantes, que son los que recién nos estamos conociendo y estamos poniéndonos de acuerdo en algunos temas. Luego ya nos incluimos todos al grupo de la Ya, plataforma. entonces, todos me mandarían un mensaje, entonces yo les agrego. Ya de algunos ya tengo, pero hay Porque otros otra que cosa todavía que no usted tengo. puede hacer, otra cosa que usted puede hacer es crear un grupo y copiar ese link al grupo que tiene del anterior curso y los alumnos interesados Ah, ok, se copien chévere. y también me agrega a mí ahora que tiene el número, por favor. Hagamos así. Ok, Correcto, excelente. Entonces, me imagino que en los próximos minutos me estarán agregando al grupo. Correcto, correcto, todo bien. Todavía no le bombardeen a sus compañeras con sus números. Ella va a poner el link en el grupo del anterior curso para que nos podamos poner en contacto. Les felicito nuevamente su puntualidad. Han habido muchas personas que han estado antes de la hora y les agradezco también su participación. Ahorita escuchó solo a 2, 3 personas participar. Espero escuchar a más. Espero escucharlos más. Definitivamente las participaciones tienen bonificaciones. Las participaciones pueden ser para ampliar, para cuestionar, para refutar. Siéntanse libres. Esa es la idea. Esa es la idea. Correcto. Entonces, estimados, voy a dejar de grabar.